Vivimos en una era donde todos opinan, todos gritan, y el que calla parece débil. Pero, ¿y si te dijera que en el silencio hay un poder olvidado? Un poder que no necesita convencer ni probar nada a nadie. Un poder tan profundo que puede protegerte del conflicto, de la humillación o incluso de ti mismo. Desde hace años he notado algo doloroso. Muchos de nuestros errores nacen de hablar cuando no debemos. Hablas por impulso y luego te arrepientes. Respondes desde la ira y lastimas a quien no merecía ser herido. Vivimos rodeados de palabras vacías y sin darnos cuenta hemos perdido el valor del silencio consciente. Pero los estoicos, hace más de 2000 años, descubrieron una verdad que hoy hemos olvidado. Que el silencio, cuando se elige con sabiduría, es una de las formas más altas de fuerza. Zeno, el fundador del estoicismo, lo resumió en una frase: es mejor tropezar con los pies que con la lengua. Porque la lengua, cuando se deja llevar por la emoción, puede destruir relaciones, oportunidades o tu propia paz. Y sin embargo, el silencio, cuando nace de la razón y no del miedo, protege tu paz, fortalece tu carácter y da espacio al entendimiento. Pero ¿cuándo debemos guardar silencio? ¿Cuáles son esos momentos sagrados donde callar es la mejor respuesta? Hoy quiero compartir contigo 9 situaciones reales de la vida en las que callar no solo es sabio, es transformador. Y quiero que lo escuches como si habláramos tú y yo, cara a cara, justo antes de que digas algo que después podrías lamentar. Porque quizás este video llegue justo cuando más lo necesitas, cuando estás a punto de reaccionar, de explotar, de romper. Y tal vez, solo tal vez, ese silencio que estás a punto de elegir se convierta en tu mayor acto de sabiduría. Vamos a caminar juntos por estas 9 lecciones. Cada una puede cambiar la forma en la que te relacionas con el mundo y contigo. Y si al final de este viaje decides hablar menos, pero con más conciencia, entonces habremos logrado algo muy grande. Porque al final del día no se trata de tener la razón, se trata de tener paz. Yo también he hablado cuando no debía. He perdido momentos y personas valiosas por no saber callar. Y créeme, el precio del silencio muchas veces es menor que el precio de una palabra que jamás podrás retirar. Si alguna vez has sentido que hablaste demasiado, o que te arrepentiste por no haber callado, este video es para ti. Cuando te critican injustamente, la crítica injusta duele, no por lo que dicen de ti, sino por la forma en que lo dicen, cuando tú sabes que no lo mereces. Es como recibir una pedrada sin haber provocado la pelea, y lo peor es la urgencia de defenderte, de explicar, de gritar: eso no es verdad. Pero el estoicismo te enseña algo más sabio. Marcus Aurelius dijo: si algo externo te afecta, no es el hecho, sino tu juicio sobre él. ¿Te das cuenta? No es la crítica lo que te quiebra, es el valor que tú le das. Y aquí viene lo importante. Puedes cambiar ese valor, puedes elegir que no te destruya. Yo lo viví. Recibí críticas por cosas que jamás hice, y por un instante sentí rabia, impotencia. Pero luego recordé: mi valor no depende de lo que otro piense, sino de cómo yo reacciono frente al ataque. Epicteto dijo: no expliques tu filosofía, vívela. Callar ante la crítica injusta no es rendirse, es elegir no rebajarte, es responder con calma lo que otros lanzan con rabia. Imagínalo así: estás en tu trabajo, entregaste un proyecto impecable, pero tu jefe lo destruye frente a todos.
Respira, escucha, toma nota y en silencio separa lo útil de lo tóxico. Ese silencio no es cobardía, es estrategia, es control, es superioridad emocional. Cuando eliges callar, estás eligiendo no regalarle tu paz a alguien que no sabe qué hacer con la suya. Marcus dijo, no pierdas tiempo discutiendo qué debe ser un hombre bueno. Sé uno. Y si la próxima vez que te critiquen injustamente, tú simplemente asientes con la cabeza, agradeces y sigues creciendo. ¿Y si ese silencio no solo te protege, sino que inspira a los que te rodean? Porque cuando respondes con sabiduría, te conviertes en un reflejo de lo que otros aún no han alcanzado. He aprendido que no todos los ataques merecen respuesta y que a veces el mejor argumento es tu paz. Si te critican, escucha, pero no te rebajes, porque tu silencio, cuando es consciente, puede ser más poderoso que cualquier defensa. Y ahora te pregunto, ¿qué pasaría si eligieras el silencio no solo en la crítica, sino cuando alguien presume frente a ti? Cuando alguien presume demasiado. Hay momentos en los que estás rodeado de palabras, pero no hay una sola que nazca de la humildad. Solo ego, disfrazado de logros. Todos hemos estado ahí. Alguien comienza a presumir su dinero, su éxito, su vida perfecta, y tú solo escuchas. Tu impulso inicial quizás sea igualar el juego, contar tus logros, tus avances, tus méritos. Pero, ¿para qué? El estoicismo te ofrece una alternativa más elegante, el silencio firme, ese que no compite porque no necesita probar nada. Marco Aurelio decía, el orgullo de los demás no es tu desafío, es su espejo. Cuando alguien presume sin parar, lo que realmente está gritando es, necesito ser validado. Y tú, si estás en paz, no tienes por qué entrar en ese juego. No tienes que responder con más ruido. A veces, tu silencio es un espejo que incomoda, y eso está bien, porque revela que tú no estás buscando competir, sino comprender. Imagina esta escena, una comida familiar, y alguien empieza a hablar de cuánto gana, de cuántos viajes ha hecho, de lo increíble que es su vida. ¿Y tú qué haces? Nada. Solo observas, asientes con una sonrisa tranquila. Ese gesto dice más que 1000 palabras, porque quien no necesita presumir es quien verdaderamente tiene valor. Epicteto escribió, si deseas ser sabio, no busques impresionar, busca comprender. Y si lo piensas bien, ¿cuántas veces has respondido a una alabanza con otra, solo para no sentirte menos? Eso no es ego sano, es miedo. Miedo a que tu valor no sea visto si no lo gritas. Pero la verdadera fortaleza está en quedarte callado, sonreír y dejar que tu vida, no tus palabras, hable por ti. He estado en ese lugar, rodeado de ruido, de logros inflados y máscaras brillantes, y entendí algo. Callar no fue una derrota. Fue la prueba de que ya no necesitaba competir, porque la paz no se presume, se respira. Y ahora dime, ¿qué pasa cuando el enojo te consume y todo dentro de ti quiere gritar, discutir o castigar? Cuando el enojo te domina. El enojo llega sin pedir permiso, te atraviesa como una ola caliente y en segundos puede arrasar con todo. Lo sientes en el pecho, en la mandíbula, en los puños cerrados, y la mente solo quiere hacer una cosa, responder. Pero ahí, justo en ese momento, donde el impulso pide gritar, es donde el estoico elige callar. Epicteto dijo, calla la mayoría de las veces, habla solo cuando sea necesario. Y en el calor de la ira casi nunca es necesario hablar, porque lo que nace desde ahí no es verdad. Es veneno.
Piensa en las veces que dijiste algo enojado. ¿Ayudó o solo empeoró las cosas? Yo también he gritado, he golpeado la mesa, he dicho cosas que luego quise borrar. Pero aprendí, a golpes, que cada palabra nacida del enojo puede dejar una herida que no cicatriza fácil. Marco Aurelio escribió: «Cuánto peor son las consecuencias de la ira que sus propias causas». El enojo parece darnos poder, pero en realidad nos lo quita todo. Cuando eliges callar en medio de la furia, te das un regalo, un espacio, una pausa que puede salvar relaciones. Callar no es reprimir, es pausar. Es mirar al monstruo a los ojos y decirle: «Hoy no guiarás mis palabras». Haz esto. La próxima vez que sientas rabia, respira hondo, 3 veces, y guarda silencio. En ese silencio, tu mente vuelve a ti, y lo que ibas a decir tal vez ya no parezca tan urgente. Gandhi fue insultado, golpeado, humillado, y respondió con silencio y paz, y cambió el mundo sin levantar la voz. Yo no quiero ser esclavo de mi ira, ni quiero que tú lo seas, porque he visto lo que el enojo rompe y no quiero que lo vivas. Si callas en el momento de furia, no estás huyendo, estás eligiendo tu futuro. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que callas no es rabia, sino una mentira que otros lanzan sobre ti? Cuando circulan rumores falsos sobre ti, pocas cosas duelen tanto como escuchar una mentira sobre ti, en boca de alguien que nunca te miró a los ojos. Los rumores se esparcen como fuego en paja seca, y tú, atrapado en el centro, no sabes si correr o gritar. Pero hay otra opción, una que no es reacción, sino estrategia. Callar. No para rendirte, sino para no alimentar el fuego con tu oxígeno. Marco Aurelio escribió: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos». Y es verdad, no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes controlar si respondes, o no. Imagina esto: alguien inventa una historia sobre ti. Los demás escuchan, murmuran, juzgan, y tú eliges el silencio. Ese silencio no es vacío, es confianza. Es la fe de que la verdad no necesita defensa urgente, solo tiempo. Hay una fuerza poderosa en quedarte firme mientras el mundo duda de ti. La historia de Sócrates lo demuestra. Fue acusado falsamente, y aún así, nunca abandonó su calma. Él entendía algo. Cuando el ruido es externo, el verdadero campo de batalla es interno. ¿Y tú? ¿Cuántas veces intentaste limpiar tu nombre hablando más y solo lograste ensuciarlo aún más? Cuando te acusan falsamente, el impulso es explicar, justificar, aclarar, pero a veces eso solo multiplica la confusión. Epicteto decía: «Si alguien habla mal de ti, vive de modo que nadie lo crea». En vez de correr tras cada mentira, vive de tal forma que tu presencia anule cada calumnia sin que digas una palabra. A la larga, lo que permanece no es lo que se dijo de ti, sino lo que hiciste mientras todos hablaban. Yo también he querido gritarle al mundo que miente, pero aprendí que el tiempo es un aliado silencioso. Y que el silencio bien llevado no es resignación, es sabiduría. Es respeto por uno mismo. Pero, ¿cómo actúas cuando el dolor no viene de lo que dicen, sino de lo que has perdido para siempre? ¿Cómo afrontar la pérdida y el duelo? Hay silencios que no elegimos, silencios que llegan después de perder a alguien o algo que amábamos profundamente. Y en ese vacío ninguna palabra consuela, ninguna explicación basta, solo queda sentir. Los estoicos no ignoraban el dolor, lo enfrentaban, pero lo hacían sin dejarse destruir por él. Séneca escribió:
El día que temes como el último es el nacimiento de la eternidad. Es duro perder a un ser querido, una relación, una oportunidad que no volverá. Pero el estoicismo te ofrece algo distinto a negar el dolor, te ofrece integrarlo y desde ahí transformarlo. C.S. Lewis lo dijo tras la muerte de su esposa: el dolor que siento hoy es el precio de la felicidad que tuve. Aceptar ese precio, sin queja, sin lucha, es uno de los actos más nobles del alma humana. Imagina que alguien a quien amabas ya no está, y el silencio te abraza por las noches. Ese silencio, aunque duele, también te ofrece espacio para comprender, para reconstruirte. No intentes tapar el dolor con distracciones. Siéntalo, obsérvalo, agradécele lo que te enseñó. No es un enemigo, es un reflejo del amor que alguna vez viviste. El silencio después de la pérdida no es ausencia de vida, es el momento en que comienzas a encontrar sentido. Séneca dijo: no sufras antes de tiempo, y tenía razón, el sufrimiento anticipado solo agranda la herida. En cambio, si aceptas, si no luchas contra lo que no puedes cambiar, comienzas a sanar. Yo también he perdido, y entendí que el dolor no se va, pero cambia, y tú cambias con él. Cada lágrima tiene una historia, y cada silencio puede convertirse en una oración sin palabras. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor no viene de lo perdido, sino de convivir con la ignorancia de otros día tras día? ¿Cómo manejar la ignorancia con gracia estoica? La ignorancia no siempre se viste de gritos, a veces se disfraza de certeza, de opiniones firmes con base en nada. Y ahí estás tú, escuchando a alguien hablar con autoridad sobre algo que claramente no comprende. Tu impulso te pide corregirlo, discutir, ponerlo en su lugar. Pero, ¿vale la pena? ¿O es solo otro gasto de tu energía en una guerra que no se puede ganar? Galileo fue juzgado por ignorantes, y aún así guardó silencio. Sabía que no todos están listos para la verdad, y que el tiempo, no las palabras, revela lo que es real. El estoicismo no te pide callar por miedo, te pide callar por sabiduría. Marco Aurelio lo dejó claro: tú puedes controlar tu mente, no las acciones de otros. Entonces, ¿por qué desgastarte tratando de convencer a quien no quiere escuchar? Cuando callas ante la ignorancia, te liberas del juego del ego. A veces, quien más habla es quien menos ha pensado. Y tú, si realmente sabes algo, no necesitas gritarlo. Tu serenidad es suficiente prueba. La ignorancia solo te hiere si decides bajarte al mismo nivel. Epicteto decía: no respondas a la provocación. Si lo haces, el problema también será tuyo. Imagina que alguien te ataca con argumentos absurdos, y tú simplemente sonríes y sigues tu camino. A mí también me han buscado pelea con ideas sin sentido, y aprendí que el silencio, en esos casos, es protección. El sabio no siempre corrige, a veces solo observa, porque sabe que no toda mente está lista para escuchar. Pero, ¿qué pasa cuando no son palabras vacías las que te rodean, sino rumores que buscan destruirte? ¿Cómo enfrentar rumores malintencionados sin hablar? Los rumores son como humo, viajan rápido, nublan la vista y dejan cenizas en donde antes había claridad. A veces no sabes ni cómo empezó, solo notas que algo cambió. Miradas, comentarios, silencios sospechosos. Y entonces llega la tentación, dar explicaciones, aclarar, enfrentarlos. Pero los estoicos nos enseñaron algo más valioso: responder con integridad y dejar que el tiempo haga su trabajo. Marco Aurelio dijo: la mejor forma de vengarse es no parecerse a quien te hizo daño.
No te defiendas con la misma bajeza. No uses las armas del chisme. Calla y sigue caminando. Recuerda, la gente no cree solo lo que oye, cree lo que confirma con tus actos. Y si tus actos son firmes, coherentes, íntegros, los rumores mueren por falta de oxígeno. Imagina una mujer acusada falsamente de aprovecharse de una causa noble. Ella no gritó, no contraatacó, solo siguió sirviendo. Con el tiempo, la mentira se deshizo sola, y su silencio la convirtió en ejemplo de carácter. A veces, hablar es caer en la trampa. El silencio, en cambio, es elegir el terreno donde tú eres más fuerte. Epicteto lo dijo sin rodeos. Si alguien habla mal de ti, vive de tal forma que nadie le crea. No persigas rumores, persiste en tu camino. Allí es donde se disipan las mentiras. Yo también he sentido la herida de lo injusto, palabras que no dije, acciones que no cometí, y el dolor fue real. Pero aprendí algo que aún me acompaña. Quien vive con verdad no necesita explicar nada. Pero, ¿qué ocurre cuando lo injusto no es solo un rumor, sino un acto real de injusticia que atenta contra ti o los demás? ¿Cómo enfrentar la injusticia con calma y principios estoicos? Pocas cosas en la vida provocan tanta rabia como presenciar una injusticia. Y peor aún, ser su víctima. Es un golpe al alma, una mezcla de impotencia, furia y deseo de gritar. Pero ahí es donde el estoico se pone a prueba, no en la comodidad, sino en la tormenta. Epicteto decía, tolera y abstente, no como rendición, sino como resistencia firme y elegante. Y Marco Aurelio escribió, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Eso no significa quedarte de brazos cruzados. Significa actuar desde la virtud y no desde la rabia. Nelson Mandela fue víctima de una de las mayores injusticias del siglo, y aún así, al salir de prisión, no buscó venganza. Buscó reconciliación y transformó su dolor en guía para todo un país. Tú también puedes hacerlo. No todo lo que se rompe puede arreglarse con gritos. A veces, la calma es el inicio del verdadero cambio. Cuando enfrentes una injusticia, pregúntate, ¿cómo puedo actuar sin traicionarme a mí mismo? Porque perder la calma es perder el único terreno donde aún tienes poder, tu mente. El estoicismo no te pide callar por siempre, te pide esperar, el momento adecuado para hablar con razón, no con rabia. Yo he sentido ese fuego. He querido romper puertas, confrontar personas, hacer justicia con las manos. Pero aprendí algo más valioso. A veces, el mayor acto de justicia es no dejar que la injusticia te vuelva como ellos. Pero, ¿y si el golpe no es externo, sino directo a tu dignidad? ¿Qué hacer cuando alguien te insulta con odio? ¿Cómo responder a los insultos con sabiduría y dominio personal? Un insulto puede parecer solo una palabra, pero cuando va directo al ego, puede incendiar todo por dentro. Es humillante, es provocador, es como un dardo dirigido al corazón con la intención de hacerte perder el control. Y lo logran, porque respondemos, porque creemos que debemos devolver el golpe. Pero el estoico no reacciona por instinto, responde desde la conciencia. Epicteto escribió, si alguien logra provocarte, es porque tu mente ha participado en esa provocación. Duro, sí, pero cierto. El insulto solo hiere si tú le abres la puerta. Gandhi fue insultado, abofeteado, humillado, y no respondió con gritos. Respondió con firmeza silenciosa. Y ese silencio, con el tiempo, desarmó a sus enemigos. Imagina que alguien te insulta públicamente, frente a otros, con intención de herirte.
¿Qué pasaría si no reaccionas? Si lo miras con compasión y eliges no responder. Ese acto no es debilidad, es dominio, es fuerza que no necesita ruido. Callar ante el insulto es mostrar que nadie puede arrastrarte donde tú no das permiso. He sido insultado y me dolió, pero cuando logré no reaccionar, sentí algo distinto: poder. Poder sobre mí, sobre mis impulsos y sobre lo que permito que entre a mi mundo interior. Y ahora que has recorrido estas 9 situaciones, es momento de mirar hacia adentro, porque la última lección no se dice con palabras, se vive. Llegaste hasta aquí, y eso dice mucho de ti. Dice que estás listo para empezar a vivir desde otro lugar. Un lugar donde el silencio no es ausencia, es presencia, donde callar no es rendirse, es elegir con sabiduría. Ya no se trata de ganar discusiones, se trata de conservar tu paz, tu energía, tu camino. El mundo grita, pero tú puedes caminar en silencio y aún así dejar una huella más profunda. Recuerda esto: el silencio que nace de la conciencia es un grito que solo los sabios pueden oír. A partir de hoy, elige tus palabras como quien afila una espada, con intención, con calma. Y cuando no sea necesario hablar, cuando no aporte, cuando solo alimente el fuego, elige el silencio. Yo también estoy aprendiendo a callar, no porque no tenga que decir, sino porque entendí que no todo merece respuesta. Callar, a veces, es el acto más puro de amor propio. Es cuidar tu mente, tu paz, tu energía, tu alma. Si este mensaje resonó contigo, hazle llegar este video a alguien que lo necesite. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué situación elegiste callar y fue lo mejor? Te invito a quedarte por aquí, a seguir explorando este camino estoico con nosotros, porque aquí no estás solo. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces, habla menos, siente más, calla, cuando solo el silencio puede salvarte.